noches. Voy a comenzar haciéndoles una anécdota. Se dice que un grupo de teatro iba a presentar una obra. Debía ser a las 8 de la noche, pero surgieron algunas dificultades de tramoya, se trabó el telón, algo pasó que la obra se demoraba, no resolvían el problema, no podían iniciar. Y alguien se le acerca al director de la obra y le dice: mira, ha pasado mucho tiempo, el público está seguramente inquieto, yo creo que tú debes salir a proscenio y presentar las excusas y explicar qué es lo que pasa. Y el buen hombre decide hacerlo, abre el telón, sale a proscenio y dice: querido público. Y la única persona que había sentado en el público le dijo: llámame Alberto. Entonces, hoy tenemos un público pequeño, pero un público con mucha calidad. Yo creo que eso es lo que realmente hace falta. Queríamos hacer la actividad en un salón más reducido, pero surgieron algunas necesidades de alquiler de los espacios para actividades privadas y bueno, de eso vivimos. Y así que nos refugiamos aquí en el auditorio, que es demasiado grande para nosotros, pero es más cómodo. Ya bajamos el aire acondicionado para sentirnos todavía más confortables y estoy seguro que vamos a tener una noche fantástica. Nosotros nos hemos reunido aquí para conversar un poco sobre un título que hemos buscado Luis Bello y yo, de mutuo acuerdo: Poetas en América Latina. Y vamos a conversar sobre, entre otros, sobre dos grandes poetas, Octavio Paz y Nicanor Parra. Y para eso tengo a mi lado dos nuevos amigos que han llegado de la mano de un viejo amigo, que es Luis Bello, que ustedes conocen también como yo. A mi derecha está Juan Carlos Gabriel, un poeta español, que es licenciado en Filología Hispánica, en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y Filología Romántica. También es doctor por la Universidad de Granada y actualmente profesor de Literatura Española en dicha universidad. Residió 2 años en Exeter. Es una localidad que está al sudeste de Inglaterra. En 1996, aquí dice consiguió, pero consiguió, da la sensación de una gestión, ¿no? de un buscar. Obtuvo el premio Federico García Lorca con un instrumento nos somete, Granada en 1997, que fue publicado por Granada Editorial o en la Universidad de Granada en 1997 y reeditado en Castellón en el 2004. En el año 2000 recibe el premio Adonais con El laberinto azul y su tercer poemario se titula Crisis, publicado en Valencia en el 2007. Ha trabajado en múltiples ediciones, ha editado la antología Deshabitados para la colección Ayot Amarillo en el año 2008, el libro Romántico Ilustrado, imágenes de Luis García Montero, entre otros. También ha hecho trabajo de traducción
su obra forma parte de numerosas antologías, entre las que se destacan 10-30, y ha publicado crítica literaria, poemas en diversas revistas, en un número importante de ediciones y de publicaciones, y dirige, creo que todavía, la revista Paraíso. Y acá a mi izquierda está Virgilio López Lemos. López Lemos es cubano, es doctor en ciencias filológicas y licenciado en lengua y literatura hispánica en la Universidad de La Habana. Labora actualmente como investigador literario titular en el Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba. Trabajó por mucho tiempo como editor de teoría y crítica literaria en la editorial Letras Cubanas, y también ha sido profesor en varios centros universitarios, entre ellos la Universidad de La Habana, donde es profesor adjunto todavía de la Facultad de Artes y Letras. Eso quiere decir que no está fijo en la universidad. No soy profesor de número. No, eso que le llamamos profesor por asignatura, ¿verdad? Profesor. Tampoco, no es exactamente lo mismo, pero bueno, eso sí lo explico. Ok, perfecto. Es además académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Ha sido miembro de jurados de los más importantes concursos nacionales cubanos y miembro permanente del jurado del Premio Internacional de Poesía Atlántida, de los Festivales Internacionales de Poesía de Las Palmas de Gran Canaria, y actúa también como académico en diferentes tribunales docentes, académicos. Ha ofrecido conferencias en universidades e instituciones culturales de Cuba, Canadá, México, Brasil, Argentina, Uruguay, Macedonia, Italia, Francia, Alemania, España y República Dominicana. Más de 300 textos suyos se han publicado en revistas, periódicos y libros en esos países, pero también se han publicado en Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Rusia, Suiza, Rumania, Estados Unidos. Ha sido traducido a 7 idiomas, asimismo es traductor del portugués al español. López Lemos es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, académico de la Sociedad Económica de Amigos del País, miembro de los consejos científicos de la Fundación Alejo Carpentier y del Instituto de Literatura y Lingüística, miembro correspondiente del Instituto Histórico y Geográfico de Brasil, miembro de honor de la Asociación de Profesores de Español y Literatura de México, pertenece a varias cátedras literarias cubanas, asesor de la Biblioteca Memorial Juan Marinero y miembro... Incluido la Juan Bosch, la cátedra Juan Bosch de la República Dominicana. No, de la Universidad de La Habana. De la Universidad de La Habana. Y miembro de los consejos de redacción de las revistas Signos y Anuario. Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de La Habana. Doctor en Ciencias Filológicas de la misma universidad. Investigador titular, profesor invitado, profesor titular adjunto de la Facultad de cuántas cosas. Entonces, con estos dos amigos que acabamos de conocer personalmente, a Virgilio hace muchos años que conozco y aprecio su obra. Así que vamos a iniciar este conversatorio. ¿Quién comienza? Tú, porque te chingo tanto. Bueno, pues buenas noches. Bueno, poquito, pero bien avenidos, ¿verdad? En familia. Agradezco mucho a Luis la acogida, sus palabras de presentación y por supuesto a Luis Beiro, al Centro León, por acogernos, a albergarnos. Y bueno, yo la verdad es que estoy muy contento de estar en la República Dominicana. Es una experiencia que está siendo muy satisfactoria. Y veníamos un poco hablando de Octavio Paz, de la modernidad. En Octavio Paz
de las claves de la modernidad, yo creo que uno de los temas fundamentales que se cuestiona Octavio Paz, del que ahora, como ustedes saben, se cumplen 100 años de su nacimiento, es la dialéctica entre el desarrollo y el progreso. Yo creo que eso veníamos un poco hablando a propósito del desarrollo desmesurado de algunas ciudades, del desarrollo desmesurado de algunas tecnologías y de su contrapartida respecto a lo que significa el progreso. Decía Paolo Pasolini, un autor que yo predilecto, que él creía en esa fe moderna, en esa fe positiva del progreso, pero que no creía en el desarrollo. Yo creo que esa frase podría aplicársele a Octavio Paz de la primera a la última de su letra. Octavio Paz, Octavio Paz, su cronología es 1914-1998, por lo tanto el siglo XX lo configura desde el primer momento hasta el último, y decir siglo XX es precisamente comprobar en el tiempo, en ese periodo de tiempo que ya hemos superado, ese siglo que ha devastado todas las grandes utopías, ¿verdad?, que las puso en marcha, pero que al mismo tiempo acabó con ellas, todas las grandes utopías del hombre. Decir siglo XX es decir sinónimo de velocidad, decir siglo XX es decir sinónimo de modernidad, con el siglo XX, precisamente en el 2008 se celebró el centenario del futurismo, ¿verdad? El futurismo, que era la vanguardia en 1908, cuando Marinetti, el italiano Marinetti, cuando proclaman el manifiesto futurista en torno a la velocidad, en torno a la... bueno, pues eso, cuando ya Marinetti lo proclama, no sé si recordarán aquella escena de Novecento, de la película de Bertolucci, cuando van hablando Gerard Depardieu y Robert De Niro montados en el coche y van haciendo una especie de proclama del futurismo, ¿verdad? Que es una escena estupenda. Pues hablar del siglo XX es hablar de modernidad, hablar de velocidad, yo creo que eso, lo que se conoce también, venía desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, claro, empiezan las máquinas, ¿verdad?, los tiempos modernos, que diría Charlot, ¿verdad? Bueno, pues esa velocidad y esa modernidad es lo que caracteriza también la poética de Octavio Paz. Yo creo que acogerse al presente, a un presente continuamente en tránsito, continuamente fugaz, continuamente en transformación, en un cambio acelerado, pero que al mismo tiempo es un presente al que hay que aferrarse. Esa sería un poco la lección, una suerte de carpe diem, ¿verdad? Una suerte de carpe diem, pero elevado a la enésima, que caracterizaría, por una parte, digamos, el pensamiento. Esto es reducir mucho, una obra de 15 volúmenes, ¿no?, como la de Octavio Paz, reducir mucho aquí en 7 frases, ¿no? Pero Octavio Paz siempre apeló a la vivencia del presente, a la vivencia de la modernidad, cómo él se monta al caballo de la modernidad, ¿verdad? Pues él es un poeta que desde el principio apela a la vanguardia. La vanguardia, desde su propia constitución, pues son movimientos estéticos que tienen el signo, en algunos casos, de la fugacidad, en algunos casos, como
el dadaísmo, de la propia, en el mismo momento se acababa, ¿no? la propia representación. Son los abuelos del performance, de toda la nueva puesta en escena. El graffiti es una forma de vanguardia, es un arte hecho para no durar, para no perdurar, ¿no? Está hecho en la calle o en un vagón de un metro. Octavio Paz, en 2 libros fundamentales que tiene, entre otros que tiene, la verdad es que tiene muchos fundamentales, pero bueno, por decantarme de algunos de los que yo más he disfrutado, El arco y la lira y Los hijos del limo, son 2 libros fundamentales de pensamiento estético, de teoría estética, que yo creo que son los que configuran su propio pensamiento poético. Él acuña una frase, un sintagma, que es el de la tradición de la ruptura. Él dice que el siglo XX conforma, esa frase ha sido muy usada, muy manejada por la crítica, la tradición de la ruptura, cuando incorpora a la tradición hispánica, pero en general él habla de la tradición occidental. Él decía, por cierto, en El laberinto de la soledad, que México era el arrabal de Occidente. Era una frase que nunca se me ha olvidado, porque cuando estaba en México siempre se discute mucho sobre si México es Occidente, si decía que México se encontraba en el arrabal de Occidente. Bueno, pues él acuña esa frase, el sintagma, como digo, la tradición de la ruptura. Hace de la vanguardia, que es ruptura constante, una tradición más. Yo creo que esa es una lección, a mí en lo personal, que me ha servido mucho, yo he trabajado mucho. En esta línea decía Octavio Paz que la historia de la poesía moderna, de la poesía contemporánea, era la de la desmesura, ¿verdad? Yo creo que es su propia obra, pero el siglo XX desborda, ¿verdad? Desborda toda la capacidad de taxonomía, toda la capacidad de poder controlar, y a eso se refería Octavio Paz. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión, un poco, voy a ser breve, pero me gustaría hacer una reflexión que entronca perfectamente con la evolución de Octavio Paz. Como digo, voy a ser muy breve y voy a resumir mucho, pues sus 83 años, lo voy a resumir aquí brevísimamente. Octavio Paz, como ustedes saben, pasó de unas posiciones socialistas cuando era joven. Él participó en los años 30, en el 37, en el segundo congreso de escritores e intelectuales antifascistas en Valencia, en la España en guerra civil. Luego se desencantó mucho de la izquierda, del realismo social. Bueno, él cuenta la anécdota, y se cuenta la anécdota, no solo él, sino muchos otros escritores, Luis Aragón, que en ese congreso quisieron, no sé si conocéis esa anécdota, Virgilio, en ese congreso quisieron hacer un escrito de denuncia de André Gide, porque André Gide había escrito no muy a favor de la Unión Soviética. André Gide había viajado a la Unión Soviética y había dicho que había algunas cosas. Bueno, pues estuvieron todo el congreso discutiendo, hay que escribir en contra de André Gide, premio Nobel, uno de los grandes escritores de lengua francesa del siglo XX. Bueno, pues y él, al final, solo él y otro escritor que ahora no recuerdo, disculpadme que no me acuerde porque estoy citando de memoria, no firmaron la declaración. Pero antes de que no firmara la declaración, ya se había adelantado José Bergamín y una serie de escritores más, y habían hecho ya allí una batería de
de escritos en contra de André Gide. O sea, realmente la situación de los escritores y de los intelectuales en aquella época era realmente asfixiante, y él, tan jovencito, apenas tenía 22, 23 años, él ya estaba incómodo en esa situación. Había ido con toda su ilusión a defender el antifascismo a España. México, ya sabéis que fue un país que colaboró mucho con la República, pero como digo, la situación era realmente increíble. Bueno, pues pasó de esa situación a denunciar eso, a denunciar el estalinismo, avant la lettre, ¿verdad? Mucho tiempo antes, y dicen que coqueteó con la idea anarquista, la idea libertaria, para ir pasando decididamente hacia un liberalismo abierto, una reconciliación, decía él, con el liberalismo de tipo filosófico. Pero claro, luego el liberalismo económico, él acabó también un poco al final de su época, sobre todo a partir del discurso del Premio Nobel, acabó también censurando. Él mismo se dio cuenta que el liberalismo de tipo económico era devastador, tan devastador como podía haber sido cualquier otra ideología totalitaria, y fue evolucionando hacia un sentido, digamos, yo diría que liberal, pero de tipo humano, humanismo, ecologismo. Incluso sus escritos ecologistas son muy destacados de la última época. Bueno, yo creo que dice mucho de que una persona sea capaz de cambiar, de evolucionar. Yo creo que eso es interesante. Bien, en ese sentido yo quería hacer una breve ya anotación, y ya doy paso a Virgilio, de lo que considera Alain Touraine, el sociólogo francés, de lo que considera el modernidad. Alain Touraine tiene un libro muy famoso, publicado en la Fondo de Cultura Económica, hace ya más de 20 años que se publicó, se titula Crítica de la modernidad. Yo creo que es un libro muy interesante que os va a ilustrar algunos de los pros y los contras de lo que significa ser moderno. Bueno, pues, por resumir mucho, Alain Touraine dice que la idea de modernidad es aquella que defiende unos valores, un concepto a ver, que lo cite un poco como lo cita Alain Touraine. Él habla de Touraine habla de aquella sociedad del siglo XX que se ajusta a la velocidad, que se ajusta a la modernidad que yo he hablado antes, de la fugacidad del tiempo, de la velocidad, de los procesos meteóricos de cambio. Eso es lo que yo he comentado, ¿verdad? Al principio, desde el siglo XX es eso. Pero el sociólogo francés apunta a una segunda variante de la definición de modernidad, y es la de una sociedad que defiende los valores humanos, los derechos humanos, que defiende, que reivindica, que lucha porque se mantengan los derechos humanos. Y él dice el ejemplo siguiente, en esta segunda variante, porque esta segunda variante es antitética de la primera, por este ejemplo que él pone. Una sociedad con muchos adelantos científicos, con muchos adelantos tecnológicos, con un progreso, un desarrollo tecnológico muy grande, pero que no respeta los derechos humanos, no es una sociedad moderna. Él ponía el ejemplo hace unos cuantos años de Rusia, ¿no? De la Unión Soviética, ¿no?
decía, no es una sociedad moderna, ¿no? Entonces, la Unión Soviética mandaba al hombre a la Luna, Rusia ahora mismo manda al hombre a la Luna todavía, ¿no? Pero no, o China, por ejemplo, ¿no? Entonces él decía, esa es la otra modernidad que hay que seguir, por la que hay que seguir luchando. Bueno, él hace una genealogía de los derechos humanos desde las diferentes cartas de los derechos humanos del siglo XVII y la Constitución inglesa, bueno, la no escrita Constitución inglesa, en fin, hasta llegar a 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y se apoya en los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para hacer esa otra lectura de la modernidad que creo yo, y no me equivoco, de que suscribe Octavio Paz, suscribiría si él estuviera vivo, porque su último escrito de Octavio Paz, yo les recomiendo que lo lean de arriba a abajo, porque es uno de los grandes escritores del siglo XX. Octavio Paz, pues, acabó, siempre fue contestatario, siempre fue crítico frente al sistema, frente al poder. Y aunque es verdad que en algunos momentos colaboró con el poder, él fue embajador, también es cierto que con una matanza, que no me acuerdo ahora el nombre mexicano, ¿cómo se dice? Chacholco, perdonad que no me acuerdo del nombre, en el 68 renunció a la embajada. Exacto, perdón. Renunció a la embajada, renunció a ser embajador. Ahí dijo, hasta aquí he llegado, ahora voy a ser yo un crítico con esto, porque yo no puedo permitir que mi país haga esto. Yo creo que eso engrandece también. Luego se le dijo de todo, que si era un colaboracionista del régimen tal cual, que si... Bueno, pero yo creo que en cualquier caso él siempre intentó preservar su independencia crítica, su pensamiento crítico frente al poder en general. No sé si... Y yo creo que con esto pues, podemos dar paso un poco a... Gracias, Juan Carlos. A él le gusta. Entonces, Bueno, muy buenas noches. Estoy encantado de estar en Santiago, aunque tengo la frustración de no haberla visto. Porque llegué a las 6 de la tarde, se ponía el sol y solo vi este enorme monumento que tienen ustedes en la entrada, o en el centro, ¿no? En fin, no sé si es en el centro de la entrada, puesto que no lo vi. Me queda para una próxima venida. Yo voy a tratar de hacer una disertación acerca de Parra, de Nicanor Parra, el único centenario que ha llegado con vida a su celebración, pero quiero retomar a partir de lo que ha hablado nuestro amigo Juan Carlos Abril sobre algunos elementos finales de la obra, un tanto de los años 70, 80, sobre todo de los años 80 de Octavio Paz, que va a entroncar de una manera u otra con la obra de Parra, aunque un tanto distantes, pero van a entroncar. Me voy a referir a un tipo de poesía visual, a un tipo de estructuración del texto poético desde la cercanía con las artes gráficas o las artes plásticas, que tiene una muy antigua existencia, desde los mandalas hasta el arte pictórico egipcio o los pictogramas, en definitiva, hasta de la edad de piedra, en fin. Es un arte tan antiguo que ha estado siempre vinculado de una manera u otra con la poesía. Sin embargo, Octavio Paz se comenzó a relacionar con el concretismo brasileño, con la poesía concretista brasileña, Decio Pignatari, sobre todo los hermanos, que se me olvida el nombre porque yo tengo amnesia nominal y los nombres de la gente se me olvidan, dos poetas notables de la poesía concretista, los impulsores de la poesía concretista brasileña, que tienen una amistad fuerte con Octavio Paz, y él comienza a hacer pues una poesía de corte visual muy interesante. Esta poesía de corte visual va a incorporar el diseño, la estructura, los elementos estructurales, como en la poesía de Apollinaire a principios del siglo XX, y como hicieron también algunos vanguardistas, algunos poetas vanguardistas, sobre todo dadaístas, y también algunos pintores de las corrientes vanguardistas. Esto lo hace Octavio Paz como una búsqueda de aperturas y nuevos caminos a la poesía. Toca la casualidad que algo parecido
comienza a ser años después Nicanor Parra, porque Nicanor Parra como poeta ya se había dado a conocer de una forma muy destacada desde la década de 1950, o sea, cuando publica Poemas y Antipoemas, un libro que precede al Extravagario de Neruda, cuando Neruda quiere inaugurar también un tipo de poesía más conversacional. Ya, sin duda alguna, Parra está utilizando el tono conversacional en su poesía, pero está escribiendo un tipo de antipoesía que luego va a derivar en los famosos artefactos, que de una manera u otra tienen que ver con la greguería española. Yo diría que en el caso de Parra hay desde el principio mismo de su obra poética un deseo de ruptura. Esta tradición de la ruptura de que planteaba Paz se da muy abiertamente en el caso de Parra, porque Parra comienza también como un poeta tradicional, hace también cuecas, o sea, hace también poemas populares, podía cantarlo y algunos los cantó Violeta Parra, y está escribiendo una poesía muy cercana también al folclore, pero hace la ruptura con el llamado antipoema. Alguien ha dicho que escribir un antipoema, que no existe ningún tipo de antipoesía que no sea antipoesía de alguien, o sea, es poesía, pero se le antepone el anti porque esta poesía se enfrenta a alguien. Así que, por ejemplo, digamos que antipoesía, pues han hecho casi todos los poetas que se rebelan contra sus maestros o que se rebelan contra las grandes figuras de su entorno. Parra es un gran revolucionario de la palabra, un gran rebelde, más bien que revolucionario, un gran rebelde, que también lo es de la palabra y de la poesía. Y comienza a escribir los antipoemas que fueron derivando en un tipo de poesía incisiva, escrita con la inteligencia, con humor, con una fuerte dosis de humor e ironía. Esta mezcla de humor e ironía lo llevó a textos, pues, unos un tanto ambiguos y otros todo lo contrario, muy directos. Usar las consignas políticas para darles una vuelta de tuerca y expresar a partir de las consignas políticas cosas nuevas, o por lo menos visiones nuevas de estas consignas. De manera que hace un arte de la palabra deconstructivista, un arte que quiere deconstruir la propia literatura, la propia poesía y construir una nueva, con los materiales de una vieja poesía o de un viejo modo poético, armar un nuevo edificio poético. Esto yo creo que es uno de los planteamientos esenciales de la poesía de Nicanor Parra. Más acá en el tiempo, sobre todo ya en los años 80, 90, a finales de los 80, los 90, y entrado el siglo XXI, Parra ha comenzado a ser una poesía más ligada a las artes plásticas, o sea, una poesía visual, una poesía en que la estructura del texto, esa poesía visual de la estructura del texto tiene una importancia capital. Yo compararía en buena parte la obra, cierta parte de la obra de Nicanor Parra con otro poeta, con un poeta cubano, mucho menos divulgado, mucho menos conocido, desdichadamente, que es Samuel Feijó. Samuel Feijó fundó la revista 1958, la revista Islas, y en el tercer número de la revista Islas comenzó a explorar el arte visual, pero también el arte poético construido a partir de palabras y formas de la poesía europea de su momento. La poesía visual que se hacía en España, sobre todo en Italia, la que se hacía en Francia, la que se hacía en los estados socialistas europeos, y comenzó a exponer elementos elementos ligados de diferentes tipos de arte visuales, para tratar de armar con estos elementos de artes diversas un texto de carácter poético. No está lejos de lo que pretendió hacer Octavio Paz en su medio, ligado al constructivismo brasileño, y no está nada lejos, para nada lejos, de lo que hace y lo que está haciendo, incluso lo que ha seguido haciendo Nicanor Parra. Samuel Feijó, por ejemplo, que también es centenario, por cierto, este año, 1914, fue el año de su nacimiento, este es el año centenario. Feijó, por ejemplo, hacía dibujos, y en el medio de sus dibujos, en algunos casos de la naturaleza, pero en otros aparecen seres humanos un tanto transfigurados
como en los cómics, con un globo en el que aparecen palabras. Otras veces la palabra está diseñada encima de los propios personajes o encima del paisaje. Esto también lo ha hecho Nicanor Parra de modo lógicamente diferente, o con el mismo principio, con semejante principio. Así que 3 poetas centenarios. Vean ustedes cómo el espíritu de época suele darse en diversos grados en autores que forman un triángulo con su vida: Habana, México y Santiago de Chile. Tienen estos puntos en común que a mi juicio tienen que ver sobre todo con el espíritu de la época, el espíritu que ha querido buscar en la poesía derroteros completamente nuevos. Pienso que este tipo de poesía ha tenido, no sé si en República Dominicana ha tenido seguidores, pero en Cuba ha tenido algunos seguidores. Precisamente Pedro Juan Gutiérrez, el mejor de los escritores del realismo sucio de Cuba, lo primero que hizo en su vida fue una poesía de carácter visual. En Brasil pues tiene un tremendo desarrollo. En España hay una corriente que ahora no me acuerdo del nombre, sobre todo en el País Vasco, en Cataluña, un grupo de poetas que han escrito, bueno, ni hablar de algunas cosas que hizo hasta el propio Gerardo Diego y José María Ullán y algunos otros poetas posteriores que hicieron una poesía visual, incluso de carácter performática. Parra, no tanto Octavio Paz, pero Parra sí ha hecho performance con su poesía. O sea, ha hecho poesía performática, también lo ha hecho, también lo hizo durante los años 70 y sin tanta vinculación con estos creadores, el propio Samuel Feijó. O sea, una poesía en que el cuerpo humano también expresa el contenido poético, no lo expresa solamente con la palabra, con lo dicho. No es un recital en que yo lea un texto poético y diga aquí me desordeno, amor, me desordeno. No, es un texto poético en que el cuerpo completamente, la vestimenta, la forma de vestir, la forma de proyectar teatralmente el texto, pues le da un carácter de performance a la textualidad. Y estas son razones que los unen a los 3 de forma diversa. En menos tono en el caso de Parra, que en el caso de Octavio Paz, que pienso yo que fue más un escritor de mesa, un escritor que trabajó sin un carácter de la teatralidad tan fuerte. Sin duda los 3 ha habido un uso de la prosa de manera muy singular. En el caso de Parra ha sido un pensador sin duda, un pensador poético sin duda, ha usado menos la prosa y ha usado menos la prosa reflexiva. En el caso de Samuel Feijó ha usado mucho la prosa reflexiva a través del diario y de los libros de reflexión sobre arte o sobre literatura en sentido general y la propia crítica literaria. Y ni hablar, en este caso la cima, es Octavio Paz, que desarrolló una obra ensayística de primera magnitud en el continente, de primera magnitud en la lengua española, de primera magnitud en definitiva, hablando de una poética, de una estructuración de sistema y método creativo única y sin duda alguna de una calidad altísima. Yo quisiera recordar nada más en el caso de Octavio Paz el libro que le dedica a Sor Juana Inés de la Cruz, un libro maravilloso, digno de Sor Juana. ¿Decía? Las trampas de la fe, ni hablar, Cuadribio. Cuadribio es un libro precioso, 4 poetas que analiza de una manera magistral, precioso. Yo pienso que Octavio Paz llevó la dimensión de la expresión poética, porque no vamos a decir que el ensayo de Paz es solo un ensayo de mera reflexión. Hay una reflexión desde la poesía, una reflexión poética, y su prosa es una prosa enriquecida, elegante, con hermosura, escrita con belleza, no una prosa regalada, no una prosa universitaria, no una prosa académica, llamémosle, de tesis, sino una prosa de regusto de la palabra, de deseo de gustar, de encontrarse él mismo también en la palabra. Una poesía altamente intelectiva, sin duda, pero no menos intelectiva la poesía de Nicanor Parra. Para gustar con propiedad la poesía de Parra, pues no basta con la aprehensión, la mera lectura o la lectura emocional. Hay que elevar un poco más la vista para ver una lectura de carácter pues mucho más intelectiva, y lo mismo sucede con la poesía de Samuel Feijó, que tiene poemas muy cercanos al famoso grupo de orígenes capitaneado por José de Samarima, el poema Betel de Samuel Feijó, un poema barroco por excelencia, extraordinario, basado en un pasaje bíblico, pero va más allá del asunto bíblico.
porque el asunto va a ser un asunto eminentemente poético. Y el texto largo, un poema de más de 90 páginas llamado Faz, cuya tercera parte es abiertamente un poema de corte conversacional. En el caso de Octavio Paz hay menos conversacionalismo, aunque lo hay sin duda, hay menos tono conversacional en la poesía de Paz que en la que vamos a hallar en un Parra, que es uno de los maestros del tono conversacional o de la llamada poesía coloquial o poesía de las circunstancias de América Latina. Y en el caso de Samuel Feijó fue uno de los padres, uno de los primeros creadores, porque en la década, algunos de los poemas de tono conversacional de Feijó son de la década del 40 y del 50. O sea, en el momento en que se está gestando una nueva corriente lírica en el continente todo, que en Cuba le hemos llamado coloquialismo, que en otras partes se le ha llamado poesía en el caso de Chile, y de Parra, que se le ha llamado poesía exteriorista en el caso de Ernesto Cardenal, o poesía de la circunstancia, o poesía comprometida, o poesía participacional. En fin, ha tenido nombres diversos, pero en definitiva es una poesía que se basa en un tono lírico determinado, el tono conversacional, y que va a tener como elemento testimonial mucha fuerza el elemento testimonial en ella. Sin duda también en Parra nos vamos a encontrar una poesía de corte testimonial. Parra, como en el caso de Samuel Feijó y menos en el de Octavio Paz, es un escritor un poeta que está muy abocado a lo que sucede en su entorno popular. Es un poeta que sabe recoger del venero popular elementos que van a integrar ese sentido poético primordial de su obra. Bueno, no creo que los aburra yo con una disertación demasiado larga sobre Parra, y habría que dar algunos espacios para conversar, que ustedes puedan preguntar e intercambiar un poco. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Virgilio. Vamos a abrir espacio de diálogo. Así que si alguien quiere romper el hielo, pues lo puede hacer. Preguntar, estar en desacuerdo o opinar, lo que ustedes quieran. Bueno, sobre todo que si pudiéramos establecer una conversación, no solo de lo que hemos hablado aquí, sino de otras cuestiones de poética, de poesía en general, dialogar, que no solo hemos hecho una introducción acerca de Octavio Paz y Parra, en fin, pero el diálogo que sea en torno a otras cuestiones de la creación. Fausto. Qué bueno que hizo la salvedad de que se podía ampliar las preguntas, porque en todo caso es literatura. En principio, va para nuestro amigo conferencia peruano, mencionó así ligeramente la cátedra de Juan Bosch. Me gustaría saber que, porque aquí en la República Dominicana no existe, creo que no hay una universidad que le tenga una cátedra a Juan Bosch. ¿En qué consiste en Cuba? Bueno, en Chile hay una fundación Juan Bosch. La preside. Hay un instituto independiente que lo maneja el nieto de la Fundación Juan Bosch, y dan conferencias. Ahí va a hablar. Pero como universidad, como cátedra. No, es un instituto que tiene carácter de cátedra también, porque las cátedras que se han fundado en algunos lugares de América Latina tienen vinculación con este instituto del que ha hablado Beiro. En Chile existe una fundación porque está la familia de Juan Bosch viviendo allí. Y en Cuba la Universidad de La Habana creó una cátedra en combinación con la República Dominicana y con otras cátedras que se han creado en América Latina, Juan Bosch. Y tenemos en la Universidad de La Habana esta cátedra que nos reunimos de vez en cuando. La inauguró cuando era Fernández el presidente de República Dominicana, pues asistió a la inauguración de nuestra cátedra. Él ha disertado en la cátedra varias veces. Esencialmente consiste en el estudio de la literatura dominicana y su vinculación con la literatura cubana. Y por supuesto de la figura de Juan Bosch. Por supuesto que la figura de Juan Bosch, pero también es más extensa. O sea, estamos preocupados por la literatura dominicana y su repercusión y reflejo en el área del Caribe y especialmente en la isla de Cuba. Y los puntos de contacto de nuestras literaturas nacionales, que yo diría casi de nuestra literatura de una sola nación, que podrían ser República Dominicana y Cuba. Sí. Vamos a Celotti. Gracias por su charla, muy refrescante y educativa sobre estos dos poetas insignes de América Latina.
Mi pregunta o cuestionamiento que quiero hacerles es con relación a los tiempos postmodernos que estamos ahora y la poesía y la narrativa. ¿Les parece a ustedes que la poesía aventaja la narrativa ahora mismo por los tiempos en que vivimos de aceleramiento, como mencionabas, Abril, de que los textos al ser tan breves con relación a la narrativa, ya la gente no lee las novelas del siglo XIX, esos ladrillos tan grandes, prefiere textos cortos? Entonces, ¿hay ventaja para la poesía ahora con relación a la narrativa? Bueno, no sé yo si la gente no prefiere las buenas novelas, porque yo prefiero una buena novela de 600 páginas a un mal micro relato de media. Depende de la calidad. Yo creo que el género no hace la calidad. La calidad va por un lado y el género va por otro. A mí que me den el rojo y el negro muchas veces, ¿verdad? O que me den los hermanos Karamazov muchas veces. O Guerra y Paz. Bueno, son obras maestras, obras cumbres de patrimonio de la humanidad. Y no sé yo si algunos microrelatos que pues, estarán estupendos, pero bueno, algunas veces son brutal, ¿no? Lo que son los microrelatos. Bueno, respecto a la poesía, ya me gustaría a mí que en estos tiempos de velocidad se leyera un poquito más de poesía. Pero no sé yo, Yo creo que la poesía, por definición, es un género de minorías. No es un género de minorías y ni siquiera en aquellos momentos en los que la poesía ha tratado de acercarse al público, ha tratado de acercarse a la masa, ha tratado de rebajar el contenido para llevar un mensaje más claro, ni siquiera en esos momentos ha llegado a ser mayoritaria. Siempre hablamos de la poesía a partir del siglo XX, la poesía popular, la poesía de corte oral, ¿no? La poesía de corte oral, esa poesía sí incluso pervive, ¿no? Incluso pervive en algunas sociedades, pero la poesía que es de lectura, esa poesía, la de la alta cultura, esa es difícil que, no sé yo, ojalá fueran estos tiempos más. Yo en vez de ver a la gente leyendo Crepúsculo o algún libro de esos, ¿no? Pues o de los Pilares de la Tierra, que ahora ha sacado una nueva novela o algo así, pues no vemos leyendo libros de poesía, desgraciadamente. Yo podría opinar un poquito. Mira, depende de lo que uno entienda por poesía. Depende de lo que uno entienda por poesía. Yo creo que aquella frase que se ha usado tanto tiempo desde la escuela de Tartu y demás sobre el término literaturidad, ¿qué podría ser ella sino la dosis de poesía que puede haber en un texto literario cualquiera? Una novela vista como una obra poética de épica, de carácter épico, o un cuento también como una obra poética de carácter épico también, o un texto teatral como una obra poética de carácter dramático. Y entonces estamos un poco más con las clasificaciones aristotélicas de los géneros literarios. Pero es que uno debe a veces pensar que la poesía no es solo un género literario. Uno piensa la poesía y piensa solo los textos escritos. Y no hay arte que no tenga dosis de poesía. No puede haber un pintor que pinte sin poesía. No puede haber un escultor que esculpa sin poesía. Música que no contenga también la poesía del sonido, etc. Yo creo que la poesía es algo mucho más que un género literario. Lo que pasa es que a un género literario le hemos puesto también ese nombre, le hemos puesto el nombre de poesía. Se le pudo haber llamado solo lírica, o se le hubiera puesto otro nombre cualquiera, pero se le ha llamado poesía. Entonces, poner a confrontar a la poesía con otro género quizás no sea apropiado, porque no veo yo que haya propiedad en el asunto. La poesía tiene su esfera, la poesía como género literario tiene su esfera expresiva, concreta y particular, y la narrativa tiene la suya. Ahora, la preferencia por la poesía o por la narrativa, ya eso tiene que ver con los seres humanos, con nuestro propio gusto y con nuestras propias cualidades gustativas o nuestras propias preferencias. Y en este caso, por ejemplo, uno puede preferir
yo puedo preferir una novela, 100 años de soledad, ¿qué cosa es? Para mí puede ser un hermoso poema cargado de personajes, o Paradiso, de José Lezama Lima, que es un extraordinario poema, con una fuerza lírica profunda y fuerte, pero en la que transcurren personajes y situaciones y espacio y tiempo. Así que esto es un asunto bien complejo, y sobre todo en una época como la llamada posmoderna. Yo no estoy de acuerdo con el término posmoderno, porque yo no estoy seguro si Cuba, República Dominicana, etcétera, hemos llegado realmente a la modernidad. Así que imagínense hablar de posmodernidad. Es como decir, nosotros estamos en la era postindustrial. En la era postindustrial, si nosotros no nos hemos industrializado jamás. Entonces hablar de posmodernidad para nosotros, quizás los europeos, los alemanes, no sé si los andaluces, pueden hablar también de una posmodernidad, pero hablar de posmodernidad entre nosotros a mí me parece una botada de nuestra. Nosotros queremos estar al nivel del primer mundo como posmodernos y tal y tal. Entonces se atribuyen cuestiones a la posmodernidad expresiva, por ejemplo en la poesía, se le atribuyen cuestiones de la posmodernidad que son muy viejas, son antiquísimas. Por ejemplo, uno de los poetas que ha influido más sobre cierta zona de la posmodernidad es Bukowski. Bukowski prácticamente su gran obra está en los años 50, 60. Y entonces nosotros hemos venido a retomar una obra de 40, 50, 60 años atrás y la estamos poniendo como si esa fuera la obra posmoderna clásica o a seguir, o la modelo a seguir. En otros casos se habla de un tipo de posmodernidad, por ejemplo, las estructuras, el poema de corte, para referirme solo a la poesía, al género literario llamado poesía. Hablamos, por ejemplo, de la estructura dentro del texto y queremos decir que los espacios, la falta de puntos de signos de puntuación, el uso de minúsculas, todo esto ya tiene más de 100 años de uso, más de 100 años de uso. De Apollinaire para acá he oído bastante sobre la vanguardia y sobre la poesía posterior acerca de la estructuración del poema, la poesía visual, la poesía incluso virtual, que se ha hablado que la poesía visual ha evolucionado hacia la poesía virtual, o sea, la poesía cibernética. Estos son asuntos ya no actuales, son asuntos que vienen de atrás, traen años de arraigo y años de ejecución. Entonces, a veces nos ponemos a hablar de innovaciones que no lo son tanto y que ya tienen arraigo. Esto sería mejor hablar, como bien dijo Abril, de la idea de paz de la tradición de la ruptura, no la ruptura por la ruptura. ¿De qué se puede romper si no hay tradición? No se puede romper, no puede haber ruptura sin tradición y no puede haber tradición si no hay ruptura. Porque entonces, ¿qué cosa es la tradición? La tradición sería la estaticidad por los siglos de los siglos de algo, lo cual es imposible. El movimiento es constante, la ruptura es un proceso inevitable en cualquier esfera humana. Entonces eso yo pienso que es mi punto de vista, ¿no? Puede ser respetable otro punto de vista distinto. Yo simplemente por decir, como se ha hablado tanto de la posmodernidad, ¿no? y se ha dicho tanto, quizás una de las cosas más importantes que tenga la posmodernidad, hay libros estupendos, ¿no?, que hablan de la posmodernidad, sea el intento, la no distinción entre alta y baja cultura, ¿verdad? Eso ha sido uno de los grandes intentos de la posmodernidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la democratización del arte, por ejemplo, se podría ver hoy en día con el internet, que escribes cualquier cosa en tu blog y parece que eres un fuera de serie, ¿no? Parece que eres el mejor poeta del mundo, o incluso, por ejemplo, pues tú tienes acceso a tener una cámara, puedes hacer tu propio cortometraje, o tienes... Eso está bien, eso es, digamos, la democratización del arte. El arte de masa un poco ha llegado a... Pero luego, ese arte realmente tiene nivel, ¿no? Hay mucha gente que puede decir, sí, yo he escrito un poema, pero ¿qué poema he escrito? O incluso hay gente que dice, no, yo sé manejar una cámara, he hecho un corto, imaginaros, que ya tiene eso su trabajo, ¿no? Saber manejar, editar, tal, ¿no? Pues eso sería uno de los grandes logros. Pero al fin y al cabo luego existe un cedazo, ¿verdad? Un filtro, que es el que acaba... O sea, lo hicieron en los 60, lo hicieron en los 50, ¿no? Pero ahora, bueno, esa famosa cama
Secha, que se vendió por no sé cuántos miles de millones, ¿no? Bueno, no sé si llegó a millones, pero por no decir otros ejemplos, ¿no? Que se vendieron, ¿no? ¿No? Aquella mierda en lata, ¿no? En un bote, ¿no? Que se vendía, ¿no? Dice, bueno, pues fantástico, ¿no? Pero eso ya no se... no. Y la otra era una cama deshecha, ¿no? Después de haber hecho el amor a una pareja, se quedaba la cama deshecha y aquello tenía algo aquello que... Tú te lo imaginabas, ¿no? No sé eso qué clase de avance tiene o no. O sea, pero lo que está claro es que se intenta abrir el campo del arte, pero luego, ¿qué es lo que queda de esa apertura? Vamos a darle la palabra a Jean Paul, que la estaba solicitando hace un rato. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor, licenciado Felipe Luis. Buenas noches, señor Juan Carlos Vigilio López. Tengo una pequeña inquietud ambos. Primeramente, al señor Vigilio, como ciudadano cubano, un hombre internacional, según la declaración narró señor Felipe. Mi inquietud, señor Vigilio, a través de su experiencia como investigador, su libro, sus obras, interpreta más de 7 idiomas. Usted va más allá que acá. ¿Por qué la literatura de la isla española no interpretó en sus obras? Cuando hablamos de la isla española, hablamos de la República Dominicana y Haití. ¿Cuál es su experiencia de Haití a través de su investigación? Número 2, al señor Juan Carlos, me disculpe por mi tiempo. Señor Juan Carlos, a través de su experiencia, de sus letras y también de su investigación, ¿cree usted hace 68 años, en 1946, fundó el derecho universal? Usted decía ahorita, no solamente habla de poeta o habla cualquier diálogo. Me interesa usted ayudarme, darme luz. ¿Cree usted derecho humano es una expresión o una realidad? Muchas gracias. Gracias, Jean Paul. Vamos a comenzar con Virgilio y después con... Por lo que me toca, yo pienso que hay un área que nos compete a todos nosotros, que es el área del Caribe, el área caribeña y la cultura caribeña. Sí, y esta cultura tiene una identidad muy propia, una identidad que va más allá de las lenguas que se hablan en el Caribe, inglés, francés o español. Y, por ejemplo, en el medio de la discusión de la poesía de la llamada negritud, no se puede hablar de la poesía de la negritud solo con Martinica y Guadalupe. Habría que hablar también sobre lo que hicieron notabilísimos poetas y narradores haitianos, publicados tanto en Francia como aquí en nuestras propias tierras. Novelas, no quiero mencionar para no ponernos a hablar de un tema tan complicado como este, pero ponernos a hablar de literatura caribeña sin mencionar el arraigo que tiene Haití en el Caribe sería una barrabasada, ¿no? Quedaría incompleta cualquier exposición, y mucho menos hablar de la literatura caribeña en lengua española sin hablar de la literatura dominicana o puertorriqueña o por supuesto cubana. La literatura caribeña de lengua francesa no es solo Martinica y Guadalupe, tiene un fortísimo puntal en la literatura haitiana, y también en una de las Guyanas, que no está en el área específicamente caribeña, pero que forma parte del ciclo de lectura del Caribe, ¿no? Del Caribe cultural, eso es. Luego, el Caribe cultural, en su punto, en su carácter identitario, en esta identidad colectiva de lo diferente y de lo semejante que tenemos los caribeños, pues está mucho más allá que los elementos religiosos, porque tengamos religiones sincréticas.
o porque tengamos propias, además, nacidas en nuestras respectivas áreas, o porque tengamos artes semejantes, artes pictóricas que han festejado la naturaleza, o porque tengamos artes escultóricas que tienen que ver a veces con asuntos de la religiosidad de nuestro pueblo, o porque tengamos artes populares muy similares, musicales ni hablar, de ritmo y demás, y luego tengamos también en el plano de la llamada negritud, que es un término menos aplicado para la literatura de lengua española, que se ha hablado mejor entre Puerto Rico, Santo Domingo, República Dominicana y Cuba, se ha hablado mejor de la poesía negra, o como decía Nicolás Guillén, de la poesía mulata, pero que tiene muchísimos puntos en común con la poesía haitiana. No cabe duda de que algunos poetas haitianos han influido poderosamente a poetas de la lengua española. Por lo tanto, son vasos comunicantes. No hay, yo creo que en el plano de la cultura caribeña y de nuestra propia identidad como hombres y mujeres del Caribe, esos vasos comunicantes definen nuestra identidad, que va mucho más allá que la frontera. La frontera es inventada por pueblos y hombres, pero la cultura es algo que inevitablemente está en nuestros poros y nuestra respiración. Y por lo tanto, en Cuba, por ejemplo, tenemos un conocimiento bastante amplio de la literatura haitiana, no inmediata, no de la actual, no de la viva, pero tenemos un conocimiento de la literatura haitiana bastante amplio. Se han publicado muchas obras de literatura haitiana en Cuba. No sé si ha pasado lo mismo en Haití con la cubana, para ser recíproco, pero tenemos también un conocimiento bueno, llamémosle bueno, sobre lo que ha pasado en el desarrollo, en la evolución literaria dominicana, porque en definitiva, si la poetisa puertorriqueña decía que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, el corazón de ese pájaro está en República Dominicana, y por lo tanto la cercanía de intereses expresivos son tan amplios y tan especiales que nos dan una unidad extraordinaria. Nosotros somos identitariamente una zona especial, notable, con carácter notable en el mundo. No está mal que hayamos tenido algunos premios Nobel en el área del Caribe, algunos han sido de lengua inglesa, pero no está mal porque nos ha dado una visión universal también de lo nuestro, no lo nuestro solo regional, sino lo nuestro regional universalizado. No sé si está usted totalmente satisfecho con mi respuesta, pero bueno, podría ser. Gracias. La cuestión que usted plantea es muy interesante y ciertamente inquietante, porque precisamente la posmodernidad lo que hace es reconsiderar algunas cuestiones de la modernidad. ¿Por qué reconsidera estos tiempos? Hay una autocrítica fuerte. En la posmodernidad todas las cosas son un poco como eclécticas y suaves, no es muy fuerte, aunque hay algo más crítica que hace una revisión más profunda de los planteamientos de la modernidad. La modernidad, lógicamente, ha fracasado. El sueño de la Ilustración, el sueño de una sociedad feliz, el sueño de una felicidad pública, el sueño de una sociedad igualitaria ha fracasado. Lo vemos todos los días, lo llevamos viendo. El siglo XX es la constatación de ese fracaso. Los sueños del hombre ilustrado fracasaron. Entonces, ¿a qué viene? El progreso ha fracasado. El progreso, que fue una nueva reformulación en el siglo XIX de la idea de felicidad. El progreso fracasó. Inventaron la fisión o fusión y lo que hicieron fueron bombas, no hicieron... Y lo que hacen con las compañías de farmacéuticas es hacer una patente y no hacer medicamentos para la humanidad, sino hacer negocio. Entonces, el sueño ilustrado ha fracasado, lógicamente, vivimos esas consecuencias, pero en algunos sentidos el pensamiento crítico todavía sobrevive, ¿no? O intentamos, que yo me incluyo, por supuesto, en esa... Y entonces, para eso, pues se recogen desde el siglo XVII, como he dicho antes, la no escrita Constitución, antes incluso
de Kant, ¿verdad? Pero que viene de toda la trayectoria del pensamiento moderno, y que a partir de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, diferentes pronunciamientos históricos en el hombre, se han ido, porque en Estados Unidos ¿cuántas enmiendas eran? ¿Eran 7 enmiendas o algo así? Era como una cosa de enmiendas que tienen, que son como derechos inalienables, ¿no? Bueno, pues en eso se basa luego lo que tenemos de la Declaración de los Derechos Humanos, que es una apelación ni más ni menos que a la ética del hombre, a la ética ilustrada, a los derechos universales del hombre, y esa idea de universalidad es una idea ilustrada como pocas, ¿no? Yo creo que le he respondido, ¿no? Porque lógicamente no es una realidad, es una expresión, pero mientras que nos quede la palabra, mientras me quede la palabra, pues podremos seguir luchando porque esa expresión se convierta en realidad, ¿no? Yo creo que... El asunto da para un coloquio, ¿eh? Yo quisiera, con el perdón de ustedes, como estamos en presencia de dos poetas, A eso iba. aprovechar A eso iba. para que al menos nos lean un par de poemas cada uno, A eso iba. para tener una visión completa ya tenemos la faceta un poco intelectual del pensamiento de ambos. Ahora vamos a escucharlo para formarnos nuestro propio juicio de lo que ellos escriben. Y terminar con poesía. Bueno, entonces yo les voy a leer un poema. ¿Sí? Bueno, a propósito de esa idea de crítica, bueno, yo no sé si se acuerdan de la Memoria del subsuelo o Apuntes del subsuelo de Dostoyevsky, una novela breve, una novelita breve, un personaje que vive encerrado en un sótano, y que está como enfadado con el mundo, peleado con el mundo constantemente. Bueno, no sé si ese soy yo, creo que no, pero sí es verdad que tenía esa idea cuando escribí este poema, y que se titula Exilio involuntario. Es noche, puede ser cualquier noche, hoy o mañana, y nunca emergerás desde el subsuelo a la superficie. A veces es más difícil aceptar ayuda que ofrecerla, porque un regalo pide algunas compensaciones y no agradecimiento a tu confianza. Si esperas que sucedan cosas, si con tus mentiras consigues que todo siga quieto, el sueño intacto por donde lo dejaste un día. Hay que recuperar los sueños y la nostalgia del futuro, porque una causa justa nunca fue suficiente. Y porque algo se ha perdido en la frontera de los nombres, en la capacidad que tienen de romper tabúes, de ver sin ver, su voz sin voz. Sé que me equivoqué con palabras, lo que quieren decir y lo que dicen, y que el fracaso es un camino singular. No puede haber comparación, ni exploradores de metáforas, ni monederos falsos de emociones. Con palabras pobres y generosas, atraviesas un tiempo sin expectativas, en pos de vida literaria que significa vida de aventura. Con palabras distingues labios y raíces y alcanzarás de nuevo esa impureza que te arrebataron de tu pequeño mundo antiguo. En busca de su protección más fuerte que la muerte, tan cerca en un rincón del viento y del olvido, cruzas sus vínculos de niebla y sus limitaciones en la felicidad lograda de tu isla desierta. A solas con tu lámpara de exilio involuntario, aquí y allí estaré en la oscuridad. Este es el poema que es de los últimos que he escrito, y como siempre le sucede a los músicos que les gusta tocar ya las últimas, ¿no? Aunque no las conocen, bueno, como en poesía no conocen prácticamente nada, y en fin, ojalá conozcan ustedes mucho de mi obra, pero este poema es totalmente inédito, es el último que escribí, lo escribí el año pasado, en diciembre, así que y me gusta mucho leerlo porque me recuerda a mi época de adolescente, de cuando yo empezaba a leer, cuando yo empezaba a escribir. Bueno, yo siempre recuerdo la anécdota que es cierta, mi madre todavía vive, pero en casa pues
tenían como unos prejuicios muy antiguos de que no se debía leer por la noche porque se gastaba electricidad, y entonces pues teníamos muchas peleas en casa porque yo era un lector nocturno, y ahí comencé ya a hacerme noctívago, y desde entonces pues me gusta mucho la noche, vivo mucho la noche, y de aquella época que yo empecé a leer y a escribir, hice este poema recordando aquella época, aquella noche. Se titula Vivir aquí. No podía dormirme, oía como asuntos pendientes, diálogos entre sonidos y colores, palabras acercándose, avanzando hacia mí. La secuencia ya había comenzado y les guiaba un extraño deseo realizador en los orígenes de las mitologías en legítima defensa, desmintiéndose entre lo imaginario y lo simbólico, desmintiéndose cuando lo imaginario y lo simbólico no se comprenden, no coinciden, no se corresponden entre sí. Me gustaba perderme y encontrarme con un libro en las manos. No había tiempo para el tiempo, desencadenado apenas en el riesgo de descubrir la realidad, la verdadera, mostrando sus encías de recuerdos encubridores, la argolla de esa única oportunidad que es la esperanza. Donde habita la voluntad hay un camino, afecta a la mirada a otra escala, se superponen las imágenes y me olvidaba de dormir. Entonces, tuya la soledad, tuyo el secreto. Me veía a mí mismo por el ojo de la cerradura, testigo de esa larga cadena de los inconformistas sabios, de unos itinerantes labios camuflados en el arrabal, y poseía la poesía. Nada es lo que parece, y allí se alojan las sospechas del entusiasmo con sus recodos expresivos, la lentitud en estilo libre e indirecto, la claridad de los pasos que has dado. Sí, mis pasos sembrad, id lejos. Recuerdo las severas horas de la autocrítica y las perforaciones de una conciencia que repite ese estribillo que piensa en alguien que en ti piensa. Ya no tienen semblante los significados, pero no llegarán a tu futuro sin descomposiciones, en ruta y en un exceso de confianza, porque la perfección exige más que voluntad, memoria. Hoy debe ser el día de los rodeos. Por eso, ahí va mi gavilán cargado de anticipaciones, su representación y su lectura desde el nudo mismo para vivir aquí. Yo le voy a dar 3 breves muestras de mi poesía. La elegíaca, primero voy a leer un texto elegíaco, luego voy a leer un texto en que juego con las palabras y otro texto en que voy a jugar un tanto más con el concepto, con las ideas. Memorias. Como un sueño se rompe, como un sueño se rompe, como un sueño se rompe a la intemperie y el silencio, a la fatiga y la moricie, al ciclón y la estocada, como se rompe un sueño dejó de ser la infancia, jardín de ingenuidades, reino de los juegos, palacio de la memoria que se contradice y rompe. Anchos espacios, vastos palacios de la memoria, donde hay antifaces y figuras disecadas y fantasmas que se mueven extratiempo. Se vive luego en anclas temporales, jugándonos el pecho entre un pasado que es un sueño y el sueño que será de las más puras ilusiones. Y como un sueño se termina, como un sueño se termina, como un sueño se termina al fragor de realidades, a la luz que se diluye, a la voz apagándose, como termina un sueño deja de ser la vida, jardín del individuo, reino de la mirada, palacio de la memoria, despoblado y que se fuma. Ad infinitum. Una rosa es una mano, es una rosa, es una linfa, es una isla, es una luna, es una nube que viene en la tormenta. Una tormenta es el otoño, es el verano, es la infancia, es el desastre, es el viento que arrastra consigo las nubes y las islas. Una isla es una rosa, es una mano, es una patria, es una manta y voladora, es un cristal hecho del polvo de la arena. Una rosa es una ciega y soterrada fantasía hecha al borde histérico de un sueño al mediodía. Una mano es una rosa, es un silencio moviéndose en medio de tormentas, es una rueca, es la luna, son las nubes y las islas y el sueño y el cuerpo adolorido del día radiante. Una rosa es una mano, es una nube, es una isla.
definición, definido, labio, confín, paraje eterno, donde los mortales erigimos el beso. Epigrama. Preocupado por la forma y el estilo del beso, se quedó sin plasmar el contenido. Viñeta. Cuando volví el rostro hacia Sodoma, tuve tiempo de ver al ángel del castigo dudando ante la belleza de los adolescentes. Paraíso. Y si no nos encontramos tú y yo en el paraíso, ¿cómo será paraíso aquel? Muchas gracias.